Bueno, en lo que se organiza aquí la onda, vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, que para todos los que estamos aquí sentados de este lado es un gran evento, porque cualquier cosa que suceda alrededor de Pedro Friedeberg es un gran evento, no tan grande como él, pero aquí estamos. Y bueno, quiero decirles que hoy estamos presentando este libro que se llama La Casa Irracional. Yo soy Débora Holt, soy la directora de esta editorial que se llama Trilce Ediciones, y Trilce Ediciones comenzó con la aventura de publicar el segundo, porque había un libro publicado en el 73 por la UNAM, pero publicamos el primer gran libro de Pedro Friedeberg que salió en el 2010, que es este libro, para el cual pues vivimos una gran pesadilla, porque como su tamaño indica, fue un trabajo colosal, para el cual pues tomamos más de 500 obras que no teníamos localizadas, y este fue el principio de una espantosa aventura en mi vida, porque si digo fantástica se va a enojar Pedro conmigo. Entonces, una espantosa aventura, porque pues ha sido pues una lucha contra el todo, y el que hoy estemos publicando el tercer libro de su obra es casi un milagro. Yo conocí a Pedro Friedeberg porque vi unas obras de él cuando era adolescente, después en una fiesta a la que, muy contrario a mi costumbre, llegué temprano, y entonces tuve la oportunidad de ver la obra que estaba por ahí en casa de una señora en Las Lomas. Volví a detectar, dije, este es el genio que yo vi cuando era adolescente. Empezó a preguntar si alguien lo conocía, y como es típico de los mexicanos, una señora me dijo, pues sí, ahí está, por ahí vive. Le digo, pero ¿cómo por ahí vive y nadie sabemos dónde está ni quién es? Entonces, gracias a esta señora llamada Florencia Riestra, que me llevó al día siguiente con mi vehemencia absoluta a casa de Pedro, estuve platicando con él 2 o 3 horas y quedé más fascinada que con su obra, y al despedirme precisamente le pedí un libro, me regaló, más bien me prestó este libro que había publicado la UNAM en el 72 o 73, con un increíble texto de Ida Rodríguez Prampolini, pero ya una edición pues muy vieja. Y en ese momento le dije, así sea la última cosa que haga, yo voy a publicar un libro tuyo. Y nos llevó 6 años esta aventura. También hicimos la exposición en el Palacio de Bellas Artes, y ya lo demás es historia, porque a partir de ese momento y 7 años después, afortunadamente, lo que nunca debió de haber sucedido, es decir, que nadie supiera dónde estaba Pedro Friedeberg. Ahora desearía que nadie supiera dónde está, porque ya es demasiado el precio de la fama, pero es un orgullo y una gloria tener un artista como Pedro, y lo más importante es que hoy tiene el reconocimiento que merece. Y bueno, después de ese libro, en el cual publicamos una parte de su autobiografía, y después publicamos su biografía, autobiografía no autorizada, desde luego, porque nada que venga de Pedro puede estar autorizado, y este es de Vacaciones por la Vida, que si no lo han leído se los recomiendo amplísimamente. Ahora para esta presentación lo volví a leer y es una absoluta joya, no tiene pierde, es divertidísimo, y bueno, es una radiografía verbal de lo que ven plasmado en sus cuadros. Y finalmente, y gracias a Alejandro Sordo, que aquí se encuentra Alejandro Sordo con nosotros, y que gracias a la llegada de Alejandro, pues toda esta conocimiento de Pedro ha sido todavía más posible, y gracias a él se realizó esta exposición llamada La Casa Irracional, que fue hace aproximadamente 2 años, en el 4 en el Museo Franz Mayer, y este libro pues es el catálogo de esa exposición.
Karen Cordero, que está aquí con nosotros, que es una de las escritoras, investigadoras que más admiro por su claridad de expresión, de pensamiento y todo. Ya leerán el artículo que ella escribe y la escucharán. Hace un artículo precisamente sobre la casa irracional y sobre el origen de la casa irracional, que es la mismísima casa de Pedro. En este libro, como en todos, tenemos fotografías de casa de Pedro. Lamento mucho que no tengan la mandamos hace 2 semanas, luego 3, luego… En fin, aquí pueden ver el libro y van a ver las fotos, ni modo, que no hay presentación, y de las fotos, porque yo ahorita que hable Karen les voy a ir enseñando, total somos pocas personas, para que se den una idea del germen de la casa irracional. Y en realidad, bueno, pues la casa irracional es un palimpsesto de todo lo que ha visto Pedro a lo largo de su vida, que se conforma de capas y capas y capas y capas, y que eso no sabemos dónde se divide y dónde empieza, con información de arquitecturas imposibles de todos lados, y es precisamente en esta autobiografía, donde Pedro cuenta que al salir de Italia, porque nació en Italia, no digo cuándo, o sí digo, bueno, nació en Italia, la familia es de origen alemán, se fueron a vivir a Italia huyendo de la guerra, tuvieron que salir de Italia nuevamente huyendo de la guerra, y esos primeros años, 4 años antes de salir a América, de alguna manera marcaron visualmente a Pedro. O sea, no sé qué hay en toda esa composición imposible de sus cuadros, que recuerda obviamente un paisaje italiano, desde la iglesia Santa María Novella hasta los tapetes que llegó a ver a casa de sus abuelos, y que son el primer laberinto que recorrió con la mirada y que le representó a largo plazo la manera de descomprender este mundo, que para fortuna nuestra nos lo ha traducido en algo que por fortuna es irracional para algunos, pero más que racional para otros. A mí me gustaría darle la palabra a Alejandro Sordo, que además dirige el estudio Pedro Friedeberg, y él, como les decía, fue el responsable y el curador de esta exposición La Casa Irracional, y el catálogo que hoy presentamos. Gracias, Alejandro. Gracias, Débora. Bueno, soy Alejandro Sordo. Me parece que el maestro no tiene todavía el reconocimiento que merece. Todavía no. Estamos, Manuel, ya es todo lo que puedo decir de ese tema. La casa irracional fue la forma de encontrar poder hablar sobre el maestro Pedro desde el punto de vista del arte, tocando el diseño y despojándolo de su funcionalidad. Yo hice un texto aquí. Bueno, antes que nada quisiera hablar un poco sobre el libro. El libro sí costó bastante trabajo realizarlo, es una joya para mí. Invitamos, Débora y yo, a la doctora Karen Cordero, porque soy gran admirador de ella y quería que hablara de Pedro. También al doctor Ignacio Prado, que no está aquí, hizo Topografías delirantes, se llama su ensayo. Hizo un ensayo sobre la teoría postestructuralista enfocada a la obra de Pedro Friedeberg. Es muy largo y muy denso e interesante. A Dan Cameron, que ubicó al maestro Pedro en un contexto internacional, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Y yo me dediqué a hacer un análisis de lo que me gusta, que son las imágenes concepto, los conceptos, los radiales para entender una obra. ¿Qué elementos necesitamos para entender una obra? En el caso de Pedro, a esto les llamo radiales de entendimiento. Para mí los artistas ya no son contemporáneos, para mí los artistas son radiales, porque realizan, exploran líneas de investigación como si fuera un sol hacia distintos puntos, en el cual el centro son ellos mismos.
De alguna forma, cada una de estas radiales, de cada uno de estos rayos, si lo quieren imaginárselo así, es lo que es lo que está escrito en este ensayo. El primero de estas radiales pues es la antiarquitectura. Le llamo antiarquitectura porque el maestro estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, tuvo maestros muy importantes como José Luis Cuevas, el maestro Felgueres y Matías Geritz, de quien fue su asistente, y quien lo convenció junto con Remedios Varo de tener su exposición individual. Un primer punto es la antiarquitectura proviene de esta rebeldía ante el funcionalismo, ante el manual de la Neufert, una escuela alemana de la Bauhaus, que determinaba que las puertas tienen que medir tanto, las mesas tienen que medir tanto, la silla en proporción correspondiente, como lo que él llama, se opuso a la máquina para vivir. Esto es lo que planteaban a mediados del siglo, bueno, desde la segunda década del siglo y en adelante se planteaba la casa como una completamente racional. Todo el espacio estaba racionalizado y funcional. Por eso, por su oposición, este libro se llama La casa irracional. Es una casa que tiene muchos adornos. El adorno es el punto central de esta casa y es la principal radial de entendimiento para su obra. Sus primeras obras, de los 59, 60 hasta el 68, son relacionadas a edificios que se oponían completamente a esta forma Mies van der Rohe, de Le Corbusier, de Alfred Loos. Por ejemplo, para Friedeberg, la arquitectura es el arte de moldear, esculpir y reorganizar el espacio para incomodar a la gente de manera sutil y subconsciente. Eso en sus propias palabras. Me gustaría un poco dialogar con el maestro para que hablara de sus lugares favoritos, como estos espacios delirantes, fantasiosos, que nos hables de Antonio Gaudí, de Juan O'Gorman y del factor Cheval en un momento. Nada más rápidamente, otros elementos de la radial son la literatura fractal, como esta literatura es utilizada como un elemento compositivo en su obra. Son fragmentos, son aforismos, poemas que tienen una función estructural en su obra. Este es otro elemento. Otro elemento es la repetición. Esto es un elemento muy pop, es el despojo de la imagen de su contenido semántico y la utiliza imagen como por su composición estética. Muchos de estos elementos de la cultura popular vienen de catálogos del siglo XIX, de anuncios de principios del siglo XX como Mr. Peanut, que aparece por ahí agregado en sus teatros. Otro de los elementos de estas series que se repite, o sea, un elemento se repite en gradiente, aumenta, disminuye, varía, hay variabilidad. Por ejemplo, hace una casa y luego la hace con distintas formas. No tenemos aquí realmente como la presentación, pero bueno, ustedes conocen la obra y si ven el libro se van a dar cuenta de esta repetición constante. Si googlean Pedro Friedeberg o entran a la página de Instagram @PedroFriedeberg, se van a dar cuenta de todos estos elementos. Entre estas figuras, una que es privilegiada es la geometría sagrada, que viene desde lo pitagórico, yamitzeriano, euclidiano, todo despojado de su significado y su valor. Y
bueno, el elemento que más reconocido son las extremidades del cuerpo, esta síntesis de la mano, la cabeza, los pies, que es lo que sintetiza las partes de comunicación y movimiento de un cuerpo. Y me gustaría que el maestro nos hable de este tema. ¿Yeah? Bueno, al final. Para entrar directamente al tema de la casa y las casas del maestro Pedro y cómo la casa ha influido en su creación artística, me gustaría que la doctora Karen Cordero nos hable sobre ello. Gracias. Bueno, sí funciona esta cosa, ¿verdad? Yo soy medio mala con los micrófonos. Bueno, mucho gusto, muchas gracias, mucho gusto por estar aquí. Bueno, voy a hablar un poquito del libro y luego voy a hablar justo del tema que traté yo en el libro, que son las casas. Y perdón si empiezo a toser porque estoy como saliendo de una gripa, pero bueno, esperamos sobrevivir. Está bien. Entonces, justo en la mañana estuve como revisando el libro porque aunque lo tengo desde hace 2 años, confieso que no lo había revisado con detenimiento, ¿no? Creo que es, pues como se mencionó, es como un producto de larga envergadura porque de alguna manera existe este compromiso que mencionó Débora de Editorial Trilce con la documentación y difusión del trabajo de Pedro Friedeberg, que incluye el catálogo de Bellas Artes y las vacaciones por la vida. ¿Así? Ok. ¿Tú lo pones? Ay, maravilloso. Ok. Entonces, este libro se publica a raíz de la exposición La Casa Irracional, Pedro Friedeberg, que hecho tiene como subtítulo Arte y Diseño, que se realizó en el Museo Franz Mayer en 2016. Y creo que ese aspecto del subtítulo es importante porque justo en esa exposición se ofreció un panorama de los procesos de trabajo influido por diferentes disciplinas, como ha mencionado Alejandro, y se presentó una variedad de obras llamadas en ese contexto diseño, que responden a sus diferentes intereses, mostrando justamente las diferentes concepciones que han tomado a lo largo de su trayectoria, ¿no? Creo que justamente una de las cosas que se podrá apreciar en el libro es que esta división entre arte y diseño en relación con el trabajo de Pedro tal vez no tiene mucho sentido, ¿no? Incluso arte, diseño, instalación, de alguna manera hay toda esta idea integral, ¿no? Del arte, de la arquitectura, del movimiento entre disciplinas que trata justo Ignacio Prado en su texto, ¿no? Perdón. Entonces el libro, bueno, se publica en 2018 y como ven, bueno, lo venimos presentando ahora en 2020. Entonces, bueno, nos da mucho gusto y alegría que participen con entusiasmo renacimiento, podríamos decir, del libro, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes del libro es toda esta amplia selección de imágenes que les está mostrando Débora, justamente bien reproducidas, y luego esto está intercalado con varios textos. Primero el de Dan Cameron, curador estadounidense, especialista en arte contemporáneo, que se llama Fábulas de la mística urbana, que ubica la obra de Friedeberg, especialmente la silla a mano, icónico, famoso, en el contexto de la historia del arte del siglo XX. Luego el texto de Alejandro, que ya ha glosado, que se llama Casa Irracional, que justamente analiza la particularidad conceptual y estilística de la obra de Pedro Friedeberg y lo que él llama justo la frontera indiscernible entre arte y diseño en su obra, y la importancia también del espacio habitable, justo la casa irracional en su vida y producción. Y luego viene el texto de Ignacio Prado, de origen catalán, especialista en literatura comparada y transdisciplina en las artes visuales y la cultura contemporánea, y también de teoría crítica de la arquitectura y sobre todo la estética neobarroca.
y en su texto Topografías delirantes justamente analiza el carácter interdisciplinario de la obra de Pedro y argumenta el carácter neobarroco en su estética, o lo que llama libertino barroco, retomando las palabras del filósofo francés Michel Onfray. Y bueno, finalmente viene mi texto, Las casas de Pedro Friedeberg, que es ante todo una reflexión pormenorizada sobre las diversas casas o algunas de las diversas casas que ha habitado Pedro Friedeberg y su relación con su obra, ¿no? Entonces, ahorita lo que quisiera hacer es leer unos fragmentos de ese texto, porque creo que ponerme a hablar sobre lo que ya escribí pues sería un poco absurdo. A la vez les puedo incitar para leer el resto del texto y los otros textos que están en el libro. Es extraño encontrar un caso en el que una proporción importante de los escritos sobre un artista hablan de su casa. Este es el caso de Pedro Friedeberg, puedo agarrarlo si quieres, a lo mejor te estás cansando, cuyo entorno íntimo se aborda con frecuencia como una parte integral de su obra, a la que se da tanta importancia, a veces más importancia, que a sus creaciones pictóricas o escultóricas, que también la habitan. Sus domicilios principales, a partir de su consolidación como artista en los años 60, se han convertido en escenarios cuyo carácter extravagante, recargado y fantasioso hace eco del personaje que el creador ha asumido para los medios y de la performatividad particular que lo caracteriza. Asimismo, la manera de escribir acerca de Friedeberg en la prensa se ha situado, tal vez como resultado de esta integración de su arte, su vida y su persona, en una postura que se mueve libremente entre la crónica de sociales y la crítica de arte, y a menudo los autores de los escritos hacen eco de su estilística, del lenguaje hiperbólico, neobarroco y con una fuerte dosis de ironía que caracteriza a este creador de origen italiano, radicado en México desde su juventud. Las declaraciones del artista, que se mueven a menudo en un plano de ficción poética, al igual que sus creaciones plásticas y la configuración de su espacio vital, contagian asimismo a sus entrevistadores y sus narraciones, produciendo una serie de metaficciones que han sido una de las fuentes principales para el ensayo que escribí y que busca abordar justamente este tema de las casas de Pedro. Entonces, en una serie de álbumes de gran formato, justo que son parte del archivo que tiene Pedro en su casa, en su estudio, él ha recopilado y preservado, son como enormes, así como este tamaño, y preservado estas notas de prensa, que junto con... ¿ya están? Ya aparecieron, muy bien. Junto con sus fotografías, tarjetas y otros recuerdos, creando un invaluable, un archivo invaluable para la reconstrucción del papel activo de sus residencias en su vida creativa. La importancia de la fotografía como acompañamiento del texto en estas publicaciones, que a menudo repiten unas mismas tomas, entre ellos los canónicos retratos del pintor por Catiorna, que tal vez son de los más famosos, sugiere los límites de la palabra para captar la imagen de Friedeberg en los espacios que ha creado como extensión de sí mismo, transformando entornos arquitectónicos de diversos estilos en repositorios de sus colecciones de objetos, que entremezclan categorías de objetos artísticos y cotidianos sin diferenciación. La imagen deviene necesaria para captar lo que parece desbordar a la prensa, a la prosa. La representación de espacios que evidencian un horror vacue llevada hasta sus límites, adquiriendo un carácter que se acerca a una estética tal vez de lo monstruoso. Y a la vez funcionan como registros
de la gestualidad teatral del propio artista en el escenario que él mismo ha diseñado como cómplice de su proceso de autocreación. En este devenir hay un deliberado rompimiento o borramiento de los límites entre high y low, o alto, lo alto y lo bajo, o las bellas artes y las artes populares, que se vincula con, y a la vez va mucho más allá de, el diálogo entre el llamado arte culto, arte popular, que forma una parte esencial de la construcción de la estética nacionalista postrevolucionaria de los años 20 del siglo pasado. El rumbo que sigue la estética de los domicilios de Friedeberg no podría estar más lejos, sin embargo, del folclorismo de las diversas culturas étnicas de México en la configuración simbólica de lo nacional. Se abre un campo mucho más amplio de la cultura visual, que además integra sus propias creaciones con objetos cotidianos, antigüedades, aquí estamos viendo, ¿no?, hallazgos e inventos, revelando su identidad de obsesivo coleccionista y a la vez de archivista, dado el espíritu justamente de serialidad que anima muchos de sus arreglos y ordenamientos de objetos. El artista, en su creación de su ambiente doméstico, coquetea con el llamado mal gusto, el kitsch y la estética del exceso. Incluso recuerda a momentos la estética tal vez del burdel, sobre todo en la ampliación de forma virtual de su entorno, desde su sala hasta su estudio, con la ubicación estrategia de espejos. Hecho que también provoca cierto desquiciamiento e incertidumbre en el visitante, poniendo en tensión los principios de realidad e ilusión. Vamos a ver cómo vamos de tiempos. Bueno, unas partecitas más. Las casas de Friedeberg también son lugares de memoria que pautan su propia narrativa visual. Justo cuando empecé a trabajar el artículo, le hice una entrevista sobre sus casas en noviembre de 2017 y recordó, y de hecho anotó ahí en una hoja, todavía tengo por ahí, en la mayoría de los casos con su precisa calle y número, cada uno de los 18 lugares, o por lo menos eso se anotó, no sé si hay otras, donde había vivido a partir de su llegada a México en 1939, describiendo las características arquitectónicas y estilísticas de cada uno, así como las personas con quienes convivía en cada sitio y la atmósfera cultural en la que se insertaban. Asimismo, en sus memorias ya mencionadas, que relató a José Miguel Cervantes y que se publicaron en 2010 bajo el título de Vacaciones por la Vida, recuerda con lujo de detalle en el segundo capítulo los espacios, los muebles, la decoración y ocupantes de la casa de sus abuelos en la colonia San Rafael, donde llegó a vivir durante sus primeros años en su país adoptivo. O sea, esta cuestión de la memoria como también es parte de toda esta construcción. Asimismo, la casa y las edificaciones en general, como mencionó Alejandra, han sido un tema recurrente en la plástica de Friedeberg a lo largo de su vida, un aspecto que se ha asociado frecuentemente con su formación profesional como arquitecto, pero yo diría que sus representaciones se dirigen mucho más a un uso simbólico, compositivo y afectivo también de la construcción doméstica en función de fines expresivos, más que una especie de lógica espacio-temporal y estructural. Y es el mismo caso en el manejo de sus propias casas y espacios de habitación. De la misma manera, aun cuando Pedro Friedeberg también tiene un amplio conocimiento y fina sensibilidad histórico-artística, su construcción del espacio vital de sus viviendas hasta cierto punto anula el tiempo diacrónico. Su modo de vincular a los objetos se aparta de cualquier principio de coherencia estilística y aunque ha vivido en hogares provenientes de diferentes épocas, su modo de ocuparlos ha convertido a todos, independientemente de su carácter arquitectónico,
en proyecciones de su personalidad artística con características semejantes. Obras compuestas en las que vive y convive, donde el arte y la vida se unen. O por lo menos no se nos permite ver lo contrario. Se trata de una suerte de gabinete de curiosidades o atlas memocine convertido en instalación o ambientación avant la letra. Un recorrido de las viviendas principales en la que Friedeberg ha configurado un espacio vital en este sentido, justo a partir de la documentación recopilada en sus álbumes, porque bueno, yo no había visto ninguna de las casas excepto en la que vive actualmente, nos permitió justamente acercarnos mayormente a sus especificidades y a la construcción pública de su identidad en relación con sus casas. Y bueno, ahí lo voy a dejar para que puedan leer el artículo, y justo ahí recorro varias de las casas que consideraba más importantes y de los que además tiene más información en estos álbumes que tenía en su casa, analizando justamente tanto las imágenes como la manera en que los periodistas de alguna manera retoman y a veces juegan con el tono tanto de las casas como del propio Pedro para entrar en una especie de diálogo, podríamos decir un poco, que recuerda un poco los cuentos de Borges, ¿no? Que da vuelta por laberintos y de repente no sabes si estás en la realidad, si estás en la fantasía o en qué nivel de realidad estás, que es algo justamente muy semejante a las obras de Pedro, ¿no? Podríamos decir entonces que las casas de Pedro son espacios de creación que en sí pueden considerarse plenamente como parte de su producción artística, obras vivas y en constante transformación, tanto en su materialidad como en su espacialidad, y como posibilidades que tienen posibilidades como dispositivos justamente de interpretación y narrativa, como podemos ver en los textos periodísticos que hay sobre ellos. Celebramos entonces justamente este renacimiento de la Casa Irracional, y bueno, les invito a leerlo, a verlo y a disfrutarlo. Pedro, entonces, ¿nos puedes hablar un poco de estos lugares que has visitado y de los artistas que te han movido, de los que platicamos? Por ejemplo, como el Factor Cheval, los lugares Facteur Cheval, o... No, todo eso es muy aburrido. Todo el mundo conoce al Factor Cheval, todo el mundo conoce a Gaudí. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Sí? Todo el mundo sabe que Picasso inventó la fealdad, que Andy Warhol inventó la estupidez, y por lo tanto yo siempre me dediqué a la frivolidad, un poco. Una cosa de cada una de mis moradas que mencionó Karen, recuerdo por ejemplo la primera. Es muy difícil ser el más antiguo. Yo tengo 85 años, yo no creo que aquí nadie tenga más de 60, 50, 40. Bueno, la vida es como un pulpo. Mi vida es como un pulpo de 8 brazos. Por eso Alejandro Sordo inventó lo radial, ¿verdad? Son 8 radios, 8 rayos. Una de las primeras cosas que recuerdo de México, cuando vivía en casa de mi abuela frente al Monumento de la Revolución, es que había una apuesta entre los pilotos de avionetas por volar por el arco del Monumento de la Revolución, y 1 o 2 se mataron ahí, por eso colgaron foquitos ahí para que ya no atravesaran el Monumento de la Revolución. Al mismo tiempo todo el mundo iba al frontón a apostar, se hacían grandes fortunas en el frontón en esos tiempos. El frontón también me recuerda que por esa época, y cuando empecé a estudiar arquitectura todavía en 1953,
el Art Deco era considerado lo más feo del mundo, y ahora el Art Deco ya es como le dicen ahora, la moda pasada. El retro, ya es el retro de hace 60 años. Quizá ese es el premio de volverse tan viejo y de acordarse de tantas etapas, de tantos estilos. Mi vida ha sido un poco como la vida de Herté, que empezó en 1895 y luego fue olvidado, y luego volvió a resucitar en 1910, y luego llegó la Revolución Rusa y fue olvidado, y luego se cambió a París y se volvió de moda otra vez en 1930, y luego hasta lo expusieron en México en los 1970s. Bueno, por un lado es muy bonito vivir muchísimos años, y por otro lado es una gran lata. Yo tengo una pregunta. ¿Podrías hablarnos un poco de la influencia que tuvo tu paso por la revista Mexico This Month con Anita Brenner en tu obra? Pues ese fue un poco banal, esa época de mi vida en que ilustraba yo revistas para turistas, pero los turistas todavía eran más o menos brillantes, no eran como los de ahora, que son los perfectos idiotas. Bueno, no debería decir eso. Además, México vivía del turismo, del petróleo, de las minas de plata de Taxco. Y en Taxco había grandes artistas como William Spratling, ¿cómo se llama el otro? No importa. ¿Qué más? ¿Cuáles son tus edificios favoritos en México? En México, mi edificio favorito yo creo que es la iglesia de Santa María Tonancintla, pero no la vayan a visitar todos juntos porque es muy chiquito, pero es una verdadera joya. Otro edificio maravilloso es, el Palacio de Bellas Artes. Es uno de los 3 edificios estilo mamut más maravillosos del planeta, junto con el Palacio de la Justicia en Bruselas, que es como un palacio de bellas artes negro que está arriba de la ciudad. ¿Y cuál es el tercero? Ya se me... la estación de tren de Milán, que es toda de mármol blanco, inmensa, cuando los trenes todavía eran el mejor modo de transportación. Ojalá regresáramos a esos tiempos, y no ahora en que tenemos que salir de unos aeropuertos, los aeropuertos de la indecisión, porque no sabemos si salir del aeropuerto 1, del 2, de Texcoco, de Santa Lucía, y el otro día un avión que me traía de Huatulco aterrizó en Querétaro. Bueno, la vida se ha vuelto un caos perfecto, eso para muchos es muy divertido, ya a mi edad ya no es tan divertido. A lo mejor acabaré en el crematorio de Galloso, o a lo mejor Débora me logra meter en la rotonda de los hombres ilustres, en el Panteón de Dolores. Ya me cansé de hablar. Mil gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta del público, porque quedan 5 minutos, así que 10, podemos aprovechar, y los otros se tardaron un poco más. ¿Alguien que querría hacer alguna pregunta? Si no, seguimos. Compren el libro. Creí que tenía una pregunta. El libro está aquí a la venta, está en el stand de Trilce, donde están todas las editoriales. En medio hay una rotonda, y acabando esta presentación vamos a hacer una firma de libros, si aceptas, Pedro, con el dedo. Bueno, una huella digital en los libros, ahí en el stand de Trilce. Como todo esto es irracional, la idea de hacer esta representación
dijo bien Karen, este libro salió hace un par de años, pero ahora sale una reversión que es la reversión bilingüe. Y esa tenía que estar hoy aquí presente, pero como todo es irracional, estamos presentando el libro ausente. Pero afortunadamente creo que ya llegaron o están por llegar, y si no, digo, a los que no les importe que no sea una edición bilingüe, está la edición en español, que es esta que les acabo de enseñar, que es la normal en español. Bueno, la otra también es normal, pero es bilingüe, ¿no? Bueno, a mí me parece increíblemente fascinante la mezcla de cómo Pedro ha logrado imbuir a los personajes de los ambientes. Ahora que volví a leer se oye raro, ¿verdad? Como que se vea la voz, ¿sí? ¿Se hace así? Yo muevo. Ok, me voy a quedar así. Realmente les recomiendo amplísimamente esta autobiografía porque son capítulos muy breves que narran etapas de su vida y sobre todo narran a personajes excéntricos que ha conocido a lo largo de su vida. Y de alguna manera toda la arquitectura y todo esto que narra está siempre ligado a una etapa de su vida y a unas personas que conoció, con las que o fue a sus casas o visitaron un lugar en un punto de la tierra, que puede ser desde Tasco hasta Milán o Florencia, etcétera. Y estos relatos se vuelven riquísimos por eso. Entonces, esta casa irracional que ha acompañado a Pedro toda la vida y que marca, digamos, su despunte como ser consciente, está increíblemente narrado, pero ligado a todos estos personajes que pasaron por su vida y los que no pasaron también, porque la admiración que Pedro siente no solo por los arquitectos, diseñadores, pintores y demás, queda chica frente a las personas que lo rodearon. Y creo que esa riqueza, y es precisamente parte de lo que Karen narra en su artículo. Lucina, mil gracias. Sí. Y es parte de lo que Karen narra en su artículo, cómo la casa y este lugar de recepción y lugar de reventón se convirtió en una especie de shrine, ¿cómo se dice? Como de altar a la vida, ¿no? Y a la fascinación que ha sentido por el arte popular, por los objetos. Ir con Pedro a una tienda de objetos puede ser una pesadilla porque se quiere llevar absolutamente todo. Acabamos de estar en San Miguel de Allende y agarraba una cosa y agarraba otra y agarraba otra y otra y otra. Decíamos, ya basta, Pedro. Entonces es insaciable en este sentido, y creo que esa condición insaciable es lo que podemos apreciar en esos cuadros de una manera fantástica. Yo los invito muy especialmente a que se acerquen a La Casa Irracional, a que lean su autobiografía, porque es un personaje, no existe nada como Pedro, ni va a existir nada como Pedro, se los digo yo, es un deleite, y si hay algo que a mí como editora me da una felicidad por encima de todas las cosas, no es tener estos libros, sino haber tenido el privilegio de compartir con Pedro todos estos años. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en el stand de Trilce para que les firmen ejemplares. Gracias.